Hechos de los Apóstoles, capítulo 22. Pablo se dirigió al pueblo en arameo, lo cual captó su atención y produjo un gran silencio. Les explicó su origen judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en Jerusalén bajo la enseñanza de Gamaliel, según las estrictas normas de la ley de sus antepasados. Relató cómo había perseguido fervientemente a los seguidores del camino, hasta el punto de encarcelar tanto a hombres como a mujeres, buscando siempre su destrucción. Pablo recordó cómo los sumos sacerdotes y el consejo de ancianos le habían dado cartas de autorización para ir a Damasco, con el propósito de traer a los seguidores del camino encadenados a Jerusalén para ser castigados. Continuó con su relato sobre cómo en su viaje a Damasco, a mediodía, una luz brillante procedente del cielo lo envolvió, haciéndole caer al suelo. Oyó una voz que le dijo: «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?». Se dirigió a la voz preguntando quién era, y la voz le respondió: «Yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues». Los que lo acompañaban vieron la luz pero no entendieron la voz que hablaba con él. Entonces, preguntó qué debía hacer y el Señor le dijo que se levantara y entrara en Damasco, donde se le diría lo que debía hacer. Pablo quedó ciego a causa del resplandor de la luz y tuvo que ser llevado de la mano hasta Damasco. Allí, un hombre llamado Ananías, devoto de la ley y con buena reputación entre todos los judíos de la ciudad, vino a verlo. Colocando sus manos sobre él, dijo: «Hermano Saulo, recibe tu vista», y al instante recuperó la vista. Ananías le explicó que el Dios de sus antepasados lo había escogido para conocer su voluntad, ver al justo y oír sus palabras. Le dijo que sería su testigo ante todos los hombres, dando testimonio de lo que había visto y oído. Ananías también le instó a levantarse, bautizarse y lavar sus pecados invocando su nombre. Más tarde, de regreso a Jerusalén, cuando estaba orando en el templo, Pablo tuvo una visión en la que vio a Jesús decirle que se apresurara en salir de Jerusalén porque no aceptarían su testimonio sobre él. Pablo respondió que los judíos conocían bien su pasado, cómo había encarcelado y golpeado a los que creían en Jesús, incluso presenciando y aprobando la muerte de Esteban, el testigo de Jesús. Pero Jesús le dijo: «Ve, porque yo te enviaré lejos, a los gentiles». En ese punto, la multitud estalló en gritos, demandando que tal hombre no debía vivir. El comandante romano ordenó que Pablo fuera llevado al cuartel para ser interrogado bajo azotes para averiguar por qué la multitud gritaba así contra él. Estando a punto de ser azotado, Pablo preguntó al centurión si era legal azotar a un ciudadano romano sin ser condenado. El centurión, al escuchar esto, informó rápidamente al comandante, quien vino y verificó si Pablo era realmente ciudadano romano. Cuando confirmó su ciudadanía, el comandante se asustó porque había atado a un ciudadano romano sin juicio previo. A la mañana siguiente, para llegar al fondo del asunto, el comandante liberó a Pablo de sus ataduras y convocó a los sumos sacerdotes y al consejo, llevando a Pablo ante ellos para examinar su caso. 1. En Hechos 22, ¿a quién narra Pablo su encuentro con Jesús? A. A los soldados romanos. B. A los judíos de Jerusalén. C. A los discípulos. D. Al sumo sacerdote. B. A los judíos de Jerusalén. Respuesta basada en el versículo: al oír que les hablaba en hebreo, guardaron más silencio. Y él les dijo:
hermanos y padres, oíd ahora mi defensa ante vosotros. Hechos 22:2. 2. ¿Cuál es el idioma en que Pablo se dirige a la multitud en Hechos 22? A. Latín. B. Griego. C. Hebreo. D. Arameo. C. Hebreo. Respuesta basada en el versículo: cuando los judíos oyeron que Pablo les hablaba en hebreo, guardaron más silencio. Hechos 22:2. 3. ¿Cómo reaccionó la multitud cuando Pablo comenzó a hablar en su idioma en Hechos 22? A. Se enojaron más. B. Se quedaron en silencio. C. Lo aplaudieron. D. Se dispersaron. B. Se quedaron en silencio. Respuesta basada en el versículo: al oír que les hablaba en hebreo, guardaron más silencio. Hechos 22:2. 4. ¿Qué hizo Pablo en Damasco, según Hechos 22? A. Persiguió a los cristianos. B. Se bautizó. C. Se escondió. D. Trabajó como carpintero. B. Se bautizó. Respuesta basada en el versículo: y ahora, ¿por qué te detienes? Levántate, bautízate y lávate de tus pecados invocando su nombre. Hechos 22:16. 5. ¿Quién le devolvió la vista a Pablo en Hechos 22? A. Jesús mismo. B. Los apóstoles. C. Un hombre llamado Ananías. D. Un médico romano. C. Un hombre llamado Ananías. Respuesta basada en el versículo: entonces uno llamado Ananías, hombre piadoso según la ley y de buen testimonio de todos los judíos que allí moraban, vino a mí y, acercándose, me dijo: hermano Saulo, recibe la vista. Hechos 22, 12-13. 6. En Hechos 22, ¿qué visión tuvo Pablo en el templo de Jerusalén? A. Un ángel predicándole. B. Jesús diciéndole que salga de Jerusalén. C. Una multitud adorando a ídolos. D. Una profecía sobre el fin del mundo. B. Jesús diciéndole que salga de Jerusalén. Respuesta basada en el versículo: vi al Señor que me decía: apresúrate y sal prontamente de Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. Hechos 22:18. 7. Según Hechos 22, ¿cómo obtenía Pablo las cartas para perseguir a los cristianos? A. Las falsificaba. B. Las compraba. C. Las recibía del sumo sacerdote. D. Las pedía a naciones extranjeras. C. Las recibía del sumo sacerdote. Respuesta basada en el versículo: como también el sumo sacerdote me es testigo, y todos los ancianos de quienes también recibí cartas para los hermanos, y fui a Damasco para traer presos a Jerusalén a los que estuviesen allí, para que fuesen castigados. Hechos 22:5. 8. Mientras Pablo era llevado al cuartel en Hechos 22, ¿qué demandó saber el comandante romano? A. Si Pablo era un espía. B. Su nacionalidad. C. Si Pablo había cometido un crimen. D. Si Pablo era ciudadano romano. D. Si Pablo era ciudadano romano. Respuesta basada en el versículo: mandó el comandante que trajeran a Pablo al cuartel, y dijo que fuera examinado bajo azotes, para entender por qué razón clamaban así contra él. Y cuando le ataron con correas, Pablo dijo al centurión que estaba presente: ¿os es lícito azotar a un ciudadano romano, sin ser condenado? Cuando el centurión oyó esto, fue y dio aviso al comandante, diciendo: ¿qué vas a hacer? Porque este hombre es ciudadano romano. Hechos 22, 24-26.
9. En Hechos 22, ¿cómo argumenta Pablo que es ciudadano romano? A. Por haber nacido en Roma. B. Porque compró la ciudadanía. C. Porque sus padres eran ciudadanos. D. Porque nació en Tarso. D. Porque nació en Tarso. Respuesta basada en el versículo. Entonces el comandante se acercó y le dijo, dime, ¿eres tú ciudadano romano? Él dijo, sí. Respondió el comandante, yo con una gran suma adquirí esta ciudadanía. Pablo dijo, pero yo lo soy de nacimiento. Hechos 22, 27-28. 10. ¿Qué reacción tuvo el comandante cuando supo que Pablo era ciudadano romano en Hechos 22? A. Le ordenó azotarlo. B. Lo liberó inmediatamente. C. Se asustó y retiró las cadenas. D. Lo envió a César. C. Se asustó y retiró las cadenas. Respuesta basada en el versículo. Entonces, al punto, se apartaron de él los que le iban a examinar, y aún el comandante también tuvo miedo, al saber que era ciudadano romano, por haberle atado. Hechos 22-29. Hola a todos, gracias por acompañarnos en este video sobre la Biblia. Espero que haya sido de gran bendición y que haya tocado tu corazón de manera especial. Este video es solo una parte del camino que estamos recorriendo para poder acercarnos más a Dios y a nuestro Señor Jesucristo. Estudiar la Biblia nos va a ayudar a entender mejor su palabra y a fortalecer nuestra fe. En nuestro canal, La Biblia es fácil para cada día, estamos comprometidos con la creación de material cristiano que edifique e inspire. Nuestro objetivo es llevar la palabra de Dios a cada rincón del mundo, porque creemos que su mensaje de amor y salvación es para todos. Para seguir con nuestra misión necesitamos tu ayuda, así que te invitamos a que te suscribas a nuestro canal, así no te vas a perder ninguno de nuestros videos y además vamos a crecer juntos en la fe. También te pedimos que consideres convertirte en nuestro patrón en Patreon. Tu apoyo nos permitirá profundizar en el estudio de la palabra de Dios y expandir nuestro alcance para que más personas puedan conocer su mensaje. Gracias nuevamente por ver nuestro video y ser parte de esta comunidad. Que Dios te bendiga y te guíe en tu camino. Nos vemos en el próximo video.